Bueno, pues aparentemente muchos de nuestros capitalistas mainstream, ¿no? De Silicon Valley, sienten la compulsión por hacernos saber que son en realidad niños genios que pudieron haber estudiado física, pero que mejor se dedicaron a amasar grandes beneficios, ¿no? ¿Acaso eso quiera significar que la ganancia es posible a condición de una inteligencia sui generis? O tal vez se trate en realidad de un mero síndrome publicitario orientado a justificar la existencia parasitaria de estos terratenientes tecnológicos, como podría llamarlos Varoufakis, ¿no? En cualquier caso, este extraño fenómeno lo abordó mi admirada Angela Collier en su canal de YouTube con un interesante giro marxista al final de su video. Bueno, no es marxista, no, no literalmente, pero bueno, ya verán. El video de ella es bastante divertido y brillante y les recomiendo que lo vean completo. Les dejo abajo la liga directa al video. Bueno, este síndrome del niño genio capitalista, por mi parte, a mí me parece un caso ejemplar de eso que Bolívar Echeverría llamaba el etos romántico, ¿no? Es decir, este espíritu de empresa individualista que pretende que la valorización del valor no es otra cosa que el medio para la innovación y la creación de nuevos y mejores valores de uso a través del genio individual, pues, ¿no? En fin, también volveremos sobre eso al final. Yo soy Yankel Peralta, esto es Paralelo, un podcast de teoría crítica y crítica de la economía política, y del otro lado me acompaña mi querido Pablo. Hola a todas, todos, y pues definitivamente creo que dará mucho de qué discutir el día de hoy, no solamente alrededor del concepto de etos eh, romántico de Bolívar Echeverría, sino desde todos los puntos que podamos abordar respecto a este fenómeno de la heroicidad del genio capitalista, porque creo que es Trágica, un heroicidad trágica. heroicidad trágica además, que creo que es un tema que ya todos estamos como muy acostumbrados a ver desde hace muchos, muchos años en los medios, en revistas, documentales, todo tipo de propaganda procapitalista, pero que en la actualidad cada vez más parece erosionarse frente a nuestros ojos. Entonces también le da un giro pues patético a toda la cuestión, ¿no? Entonces, antes de continuar, queremos invitarlos, como siempre, Ujú. a que se suscriban a este canal, que dejen un comentario o comentarios diciéndonos todo lo que opinan al respecto, que se suscriban también a las diferentes redes sociales de Parelio Podcast que están en YouTube, en Facebook, en Instagram, y que compartan este video con las personas que crean que les pueda interesar en sus propias redes sociales y en todos lados, porque eso nos ayuda bastante y que pues que se queden a la discusión. Y pues ya yo con eso termino por ahora. Sale pues comenzamos. Bueno, pues Angela Collier, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, ¿no? Tiene un canal donde habla en general de temas de ciencia y de física en particular, pero también de temas concomitantes a la relación entre ciencia y sociedad, ¿no? Entiendo que ella tiene un doctorado en física o está estudiando el doctorado en física, no estoy seguro. Y bueno, yo le he visto videos sobre el concepto de temperatura. Tiene otro muy bueno sobre inteligencia artificial, muy, muy bueno, lo que espero que si se da la ocasión, si se da la oportunidad, podremos volver. Y de ella extraje la cita de Richard Feynman, con la que abrí el video de Yanis Varoufakis la vez pasada. Y por cierto que tiene también un video sobre el dudoso legado de Richard Feynman y otro sobre el problema del acoso sexual en la disciplina académica de la física, pues, ¿no? Eh, en fin, y tiene por supuesto este video que hoy vamos a ver sobre la compulsión de los millonarios mainstream por parecer personajes de Big Bang Theory. Bueno, en el fondo creo que es una crítica a las tendencias ideológicas de cierto segmento de la clase capitalista, y por eso creo que vale la pena que lo comentemos en este canal, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos. Y bueno, pues venimos hoy a divertirnos, ¿no? Eh, a echarles carrilla. No sé si quieres decir algo, Pablo, antes de que empieza a correr el video. Van a sumarme a las loas,
la compañera Collier, que los videos que yo le he visto, no he visto específicamente los que mencionó Yankel, pero he visto algunos otros de su canal, me han parecido siempre sumamente interesantes, inteligentes, didácticos, accesibles a cualquier público. Entonces, si ustedes gustan por la divulgación de la ciencia y temas específicamente de física, yo les recomiendo mucho que vayan a su canal, que vean no únicamente el video que vamos a comentar el día de hoy, sino todos los que tiene, los que ya ha subido, que son bastantes. Creo que lleva varios años haciendo esto, porque siempre son de gran calidad. Y a mí, en lo personal, me han gustado muchísimo. Sí, está muy bueno. En fin, vamos a comentar el video. Es un video que el original creo que dura como 50 minutos, una hora. Yo lo traté de reducir a media hora. Bueno, lo reduje a media hora, pues, ¿no? Pero lo traté de reducir lo más que pude. Y bueno, vamos a tratar de comentar en algunos casos donde las expresiones sean muy oscuras, medio de traducir, pero bueno, trataremos de que sea, eh, se pueda seguir, pues, ¿no? El argumento, el planteamiento de la colega, bueno, de la compañera. En fin, vamos a ver el video. This started when I realized that Bill Gates introduced this book. Like, Bill Gates of Microsoft is super into the Feynman lectures, so much so that Bill Gates purchased some Feynman lectures for like a lot of money, and he made them publicly available on like microsoft.com/tuva, although that link is now broken and it goes to some ad for AI garbage that nobody wants in their Microsoft products. He did that because he called Richard Feynman the best teacher he never had. And that's when I started noticing a thing. A very frustrating thing. And I want you to notice it too. Like, Bill Gates famously didn't finish college, not really a physicist. Why is he always talking about physics? Why is he buying Feynman lectures? I guess he says that when he was not in college, he read through the Feynman lectures, so like maybe he's just super into physics. He does fund some physics stuff. He also talks a lot about the importance of teaching and good teachers. But he's not trained in physics, so why is he talking about it? And why does the media ask him about it? What do you think he could say more than the average person on like the importance of physics or the future of physics or like the state of modern physics? He's not a physicist. Bueno, ahí está diciendo que lo que empezó con lo que empezó el interés de hacer este video es que notó que Bill Gates se la pasa haciendo divulgación de la física. Extrañamente, porque Bill Gates no estudió física, ¿no? Estudió creo que derecho, ¿no? O Parece que sí. Los primeros el primer semestre, los primeros 2 semestres, no sé. Sí, Harvard. En Harvard, ¿no? Y se salió, no, ni siquiera acabó. Y por alguna razón agarró un interés, pues digamos, por la divulgación de la física, cosa que está muy bien, pero a ella le pareció bastante extraño que además sea como una especie de ángulo público que adquiera Bill Gates, como porque no es su especialidad, pues, ¿no? En realidad, pues, ni siquiera lo que él estudió lo ejerce, entonces es muy raro, pues, ¿no? Y lo que ella dice es que es muy raro que haga eso. En fin, vamos a seguir viendo. Like, why do we expect Bill Gates to have physics knowledge? Or why do we want him to? Or why do we listen to what he says as if he does have some physics knowledge? What's 893 times 61? 54473. Oh, Michelle got it. You're right. Nuclear fusion, To get rid of nuclear's problem. If you want to learn science, including auditing a lot of courses at Harvard that I wasn't even signed up for. refresh my knowledge. I love to watch lectures. I watch lots of college lectures online now. A map where you have the branches of science and what's known and what's not. If some super rich person, funds that, maybe it helps the scientific discovery. In science, miracles are happening all the time. Richard Feynman was an incredible scientist. Tools of science. Quite a bit of the time I thought I'd be a mathematician or a scientist. But maybe this is Bueno, ahí está. Perdón, Pablo, cuando quieras interrumpir, simplemente dime que le ponga pausa para comentar. Bueno, ahí están todas las declaraciones que hace Bill Gates acerca de sus intereses en... Aparentemente lo que ha hecho es tomar cursos en línea, supongo que no inscritos, sino así como de interés, o sea,
como los que yo podría tomar también, pues, ¿no? No sé si eso lo capacite como para hablar del tema. Un poco lo que la compañera Ángela está diciendo es que eso no lo capacita. Entonces, por qué está hablando de, No te metas a temas que no conoces. básicamente, ¿no? Entonces, bueno. Y no solo eso, sino que ya en uno de esos clips, Bill Gates está hablando acerca de energía nuclear, está hablando acerca de cuestiones ya que tienen que ver con política pública. Y como muchos han de saber, Bill Gates no solamente ha tenido una fuerte influencia en la política de Estados Unidos a través de sus donaciones al Partido Demócrata y cosas por el estilo, sino específicamente en áreas como la energía y la educación. Bill Gates durante muchos años fue un gran promotor de un cierto sistema educativo que hasta donde yo sé, no soy experto en el tema, no soy experto al respecto, pero según lo que yo he podido apreciar a través de comentaristas y otras cosas, es que el sistema educativo de Bill Gates lo que ha resultado ha sido muy negativo. Al parecer ha sido muy vapuleado en la opinión pública norteamericana porque sus intentos de orientar la política educativa pública en Estados Unidos han dado muy, muy malos resultados. Bueno, yo Entonces, no imagino solamente... si va a dar su opinión sobre algo que no conoce, pues, en fin. Exacto, entonces, si en el tema de la educación se ha visto muy mal parado, en el tema de la energía y de la física, pues tal vez podríamos hacer siquiera algo de recelo, ¿no? Le queda, yo creo que un poquito más grande, en fin. Sí. A seguir viendo. It's a fluke, right? Bill Gates, billionaire, robber baron. Sometimes people say philanthropist, but like, does it count as philanthropy if you hoard your wealth like a little tiny dragon and then throw some pennies at malaria every once in a while? Because like, if you were a philanthropist, maybe you wouldn't do the first part, the dragon part. Espera. Ahí está diciendo que es un robber baron, es como ladrón de cuello blanco, por decirlo así. Y que la gente tiene por alguna razón le llama filántropo, aunque ella dice que, que si gasta de vez en cuando tantito dinero en una fundación contra la malaria, eso no lo hace filántropo, si de todas formas va a ser un ladrón de cuello blanco, ¿no? En fin, me acordé de un video de Los Simpsons donde dice, Bill Gates le dice a Homero que, aquí lo tengo, dice que no se ha hecho rico firmando cheques. A ver. Me hice rico firmando cheques, señor. Bueno, ahí está la respuesta. En fin, sigamos viendo. Couldn't Más, bring antes de myself continuar con- Perdón. to be involved. Antes de continuar con el video, no solamente es que Bill Gates se para el cuello diciendo que es filántropo o que el público lo llame filántropo, sino que en materia, por ejemplo, de su impacto en las telecomunicaciones y en el desarrollo de la tecnología computacional, Bill Gates ha sido un elemento completamente negativo. Hay un documental, bueno, entre película dramatizada y documental, Ujú. que ha sido muy famoso desde hace mucho tiempo, que se llama Los Piratas de Silicon Valley, muy Ah, ok. interesante, que habla acerca Ujú. del surgimiento de Microsoft y su pelea por crear el monopolio más importante de computación y de informática que había visto Estados Unidos en ese momento, donde una de las cosas que queda claras es que Bill Gates no hace las cosas, digamos, por un ánimo filantrópico humanista, sino lo hace todo con la intención de generar dinero. Y si eso significa retrasar el desarrollo tecnológico y retrasar la penetración de las tecnologías informáticas en la sociedad, lo va a hacer. Le ¿no? pone el freno a las fuerzas productivas. Exacto. Involved with that because it's so unjust to take finite resources. It's so unjust to take finite resources. But Bill Gates, you know, billionaire, robber baron, philanthropist, asterisk, maybe he just is interested in physics. Maybe he just does know physics. Maybe he's the one that brings it up in interviews. Maybe it's not weird to ask Bill Gates about the state of modern physics because he as a person is like actually uniquely interested in it. Until you realize that the media very specifically requests the opinion on physics from
untrained, unknowledgeable billionaires on the state of the field. Why are we asking billionaires how they feel about the landscape of modern physics? They're not physicists, though. Do you understand? Ay, verdad, es que Zuckerberg parece un avatar, güey. Es impresionante cómo Mark Zuckerberg durante tantos años parecía un robot. Y en la actualidad, si lo ven en las fotos más recientes, sigue pareciendo un robot, pero un robot con peluca de cabello rizado. Es muy extraño. Sí. Zuckerberg sí es una de esas cosas que parece salido como una historia de Lovecraft, así como de estos hombres pez de Innsmouth. Dices, ok, aléjate de mí, por favor. Sí, como que prefiguró la estética de las imágenes generadas con inteligencia artificial. Sí, completamente. En fin, sigamos. Bueno, aquí la cosa es que lo que le causa sospecha aquí a la compañera Ángela es que los medios son los que traen a colación el tema de la física. O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué les preguntan a gente que no tiene entrenamiento? Bueno, en el caso de Elon Musk y de Bezos, creo que más o menos, ¿no? Podría decirse, pero en general, o sea, que no es una cosa que le pregunten a alguien que tenga especialidad en física, sino que específicamente estos multimillonarios, que en cualquier caso no se dedican a la física, lo que extraño es por qué les pregunta los medios, por qué les preguntan sobre el estado de la física, o sea, a cuento de qué viene, ¿no? En fin, entonces aquí voy a poner una serie de ejemplos de esto. Talk for a bit about what's going on with the James Webb Telescope and where it is and basically set the stage here? I would love to set the stage. If we had used the word technology in 1964, 50 years ago, Tiel. it would have referred to aerospace and rockets and faster cars and underwater cities. Reading an article when I was about 12 years old, I think it might have been in Scientific American. The tools of physics are very powerful and can be applied, I think, to almost any arena in life. So for me, physics was sort of a very natural thing to... And, you know, I sometimes wonder whether the people who are in STEM fields are actually even worse than often the people in humanities. We haven't figured out a way around the laws of physics. Physics is the law, and everything else is a recommendation. It is weird, right? Am I the only one that's noticed this? Am I the only one that feels weird about the obvious example is, of course, Elon Musk. Billionaire, robber baron, doesn't even pretend to do the philanthropy part. Elon Musk finds it very important to bring up that, like, he's trained in physics. He has a bachelor's degree in physics, and... Well, I do have a physics background. That's helpful as a foundation. And, very specifically, he got into a PhD program, very prestigious, very exclusive, and then he dropped out because it's very important to him to do the things he dreamed to do, which was, you know, work illegally in our country as an illegal immigrant. Except Elon Musk never got into a PhD program, and Elon Musk does not have a bachelor's in physics. He didn't finish. He lies about that, allegedly. Some suspect the fact that people kept bringing this up, the fact that he does not have a bachelor's in physics, is why he bought Twitter, because he was mad that people kept bringing it up, because it's very important to him that you and I think that actually he's super good at physics, actually. Bueno, ahí está diciendo que... Perdón, dilo. Es increíble. Si hay alguien en el mundo que realmente que sea el ejemplo de ego frágil, es Elon Musk. La obsesión que Elon Musk ha demostrado a lo largo de los años con la forma en que el público lo percibe es realmente pasmosa. Y en este caso, en el caso de la física, es todavía más asombroso, ¿no? El nivel de descaro con el cual puede mentir y decir que tiene un grado académico en física, que entró a un programa de doctorado en física al cual nunca entró y nunca tuvo un grado académico en física, y que, como especula la compañera, tuviera que comprar Twitter para callar los rumores al respecto, tuviera que comprar Twitter para que la gente dejara de decirle, que dejara de mentir respecto a sus acreditaciones académicas. Es asombroso. Realmente, tal vez no haya sido solo lo del tema de la física lo que catapultó a Musk a hacer esta inversión absurda de no sé cuántos miles de millones de dólares para comprar Twitter, una inversión sobrepujada, si ha existido alguna vez algo así, sino que ha sido toda la
intención de controlar el discurso alrededor de su persona para hacerlo ver cada vez más como esta figura heroica, de la cual yo creo que hablaremos un poco más adelante, ¿no? Pero únicamente para ponerlo todavía en una proporción cada vez más abrumadora. Hace unas semanas, no sé si te enteraste, Yankee, tal vez no, tal vez sí. Seguramente no. Se descubrió que Elon Musk no solamente miente sobre sus acreditaciones como académico en física, sino que miente acerca de sus acreditaciones incluso como videojugador. Según... Ah, caray. Yo no tenía ni idea ¿En de Minecraft esto. o qué? Casi. Yo no tenía ni idea de esto, pero al parecer Elon Musk estaba rankeado como uno de los jugadores más altos en algún videojuego, no estoy seguro en cuál, tal vez como algo así como Diablo. Yo conocí Diablo 2 en los 90s, en los 2000s. Creo que llevamos en Diablo 4, Diablo 5, no tengo ni idea, pero yo no soy videojugador, debo decirlo. Pero según entiendo, son juegos como muy competitivos, de niveles como muy profesionales de juego, ya en los niveles más altos. Y Elon Musk estaba rankeado así como en el número 3 o 4 del mundo. Algo que sorprende a cualquiera, porque para llegar a esos niveles de juego tienes que invertir horas y horas y horas de práctica y juego y todo esto, que pues un supermillonario, dueño de múltiples empresas, tal vez no tendría tiempo de hacerlo. Pero lo logró. A menos que sea un genio. A menos que sea un genio, exacto. Tan genio es que quebró el código de Diablo 4 y pudo llegar al nivel más último, ¿no? Pero resulta ser que, por lo que se ha podido investigar, Elon Musk le pagaba a algún videojugador en China para que subiera de nivel su personaje y lo rankeara en alguno de los primeros lugares del mundo. Oh, wow. Y se descubrió porque tomó la decisión de hacer un streaming donde él estaba jugando el juego y hasta el jugador más básico se pudo dar cuenta de que no sabía qué estaba haciendo. Cosas de los primeros niveles del juego que decías, este sujeto no sabe ni siquiera dónde tiene que clicar en la pantalla, ¿no? Increíble, pero a ese grado de patetismo, de nivel de personaje patético es a donde llega Elon Musk. No solamente mentir sobre lo genio que es, sino cómo su genio lo lleva a ser el mejor videojugador del mundo. Son las malas influencias de Big Bang Theory, insisto. Completamente. Es un poco ese estereotipo de personaje, ¿no? Bueno, en fin, ahorita vamos a volver sobre eso. Here's a link to this thing that went around Twitter, and it's a picture of Elon Musk's homework, obviously from undergrad Physics 1 class, but he's talking about it like it's a very impressive, rigorous derivation of an example that's in Survey and Jewett. Like, okay, Elon Musk. I mean, wow. You know, in countries that value academics like China and India and Norway, you couldn't reach age 15 without doing this math. My goodness, how impressive. He says some pages are missing, and it's like, obviously, it's just a homework set. Why are you so silly, Elon Musk? This is very basic, and everyone can tell when they look at it. This is a very simple problem from the very first physics class you take. This was... Entiendo que esa imagen de la tarea de Musk es un problema como de dinámica newtoniana, ¿no? Y que tiene que ver con el movimiento circular de transición de un objeto alrededor de una superficie esférica y del momento en el que se desprende de la superficie. Entonces se supone que tiene relevancia para efectos de la física de los cohetes, etcétera, ¿no? Pero la idea es que es una física muy básica, ¿no? Pues yo no soy físico, yo seguramente no podría resolver eso, ¿no? Pero para los que son especialistas, etcétera, es una cosa demasiado básica como para andarla presumiendo en redes, pues, ¿no? Yo por aquí tengo un artículo que puede explicarlo. No sé si quieras decir algo antes de... Aquí hay un artículo que quiero compartir. Continúa. Ok, dice la reacción de Elon Musk después de que se viralizaron las fotos de su tarea de física. Imágenes de ejercicios compartidos en redes sociales muestran a la fundadora de Tesla resolviendo problemas. Así fueron los inicios del magnate en la universidad. La viralización de una imagen en redes sociales dejó ver las primeras etapas de una mente innovadora. Bueno, ya podemos adivinar que este es un artículo publicitario, ¿no?
Recientemente, mediante Viniendo X, de Infobae, para decirlo así pronto, no se puede esperar otra cosa, sinceramente. no esperamos mucho y aún así, bueno, en fin. Se compartieron fotos de una tarea de física de Elon Musk durante su época universitaria, generando reacciones de asombro, humor e interés entre sus seguidores y otros internautas. Estas páginas cubiertas de cálculos a mano sobre un tema complejo de física llamaron la atención de Elon Musk, quien no tardó en reconocerlas y dar contexto a los ejercicios. Entonces, aparentemente no las filtró. Bueno, ¿quién las filtró? Pues ni modo que su mamá o qué, ¿no? O sea, evidentemente él dejó que se filtraran, o más bien, él hizo que se filtraran por una tercera persona, ¿no? Sino, ¿cómo llegarían a alguien más? Dudo mucho que hayan muchos periodistas buscando entre los cajones de las En la tareas basura. del primer semestre de Elon Musk, ¿no? Dice, o sea, todo se ve bastante artificioso, ¿no? Es decir, ¿de dónde alguien, una tercera persona sacaría la tarea de los primeros semestres de la carrera de física de Elon Musk y la filtraría, ¿no? O sea, en fin. Derivación de momentos de inercia, un ejercicio complejo de física. Que según la compañera Angela, no es complejo, ¿no? Para esos niveles. Dice, en su reacción, Elon Musk explicó que el ejercicio que se ve en las fotos trata sobre la derivación de los momentos de inercia desde los principios básicos. Este tema, parte integral de la física clásica, examina las propiedades de rotación de un objeto y cómo su distribución de masa afecta la velocidad y el esfuerzo necesarios para rotarlo. Los momentos de inercia son esenciales en diversos campos de la ingeniería y la física aplicadas, del diseño de vehículos hasta la tecnología espacial. Pero insisto, en el plano más básico de esto, pues, ¿no? Aunque el tema es complejo, el interés de Musk en estos conceptos subraya su habilidad para comprender y profundizar los principios que rigen las tecnologías con las que luego trabajará, como en SpaceX y Tesla. O sea que si ustedes ya dominan este nivel básico de física, podrían aspirar a ser multimillonarios como Musk. Aquí Además, se ve ahí la teleología, ¿no? O Musk desde chavito estaba interesado en estas cosas, lo cual lo llevó directamente a esto. Es increíble. Dice, algunas de las tareas de física de Elon Musk de sus días en la Universidad de Pensilvania. Aquí están las fotos. Dice, el contenido académico de la tarea de física de Musk no solo fue el centro de atención. Un usuario admirado por las fotos comentó en X. Una de las principales razones de tu éxito. Aquí está todo el punto apologético de esta estrategia publicitaria, pues, ¿no? Una de las principales razones de tu éxito es que aprendiste el lenguaje de las matemáticas y la física esencial para lograr lo que quieres. O sea, él no es rico por explotar plus trabajo de la gente, o por transar, o por hacer esquemas de dudosa procedencia, pues, ¿no? Sino que es rico por la aplicación de su intelecto, ¿no? Otros usuarios destacaron aspectos más ligeros de la publicación, como un comentario humorístico sobre su bonita caligrafía. Bueno. Pero además, no solamente es exitoso gracias a su intelecto, sino que seguramente el CEO de una megacorporación como SpaceX o como Tesla es el que está tiene las manos metidas en todos los procesos de diseño de estas tecnologías, ¿no? Obviamente el trabajo del CEO es hacerlo todo en la empresa, ¿no? También aquí hay, a través de las distorsiones de lógica, un ofuscamiento de todo el trabajo que requiere una empresa para funcionar, reduciéndolo a la función del genio capitalista. Del individuo, sí. Sí, sobre eso vamos a volver al final. En fin, voy a acabar con el artículo. Dice, al recordar su trabajo académico, Musk pareció sugerir que estas bases científicas fueron claves en su capacidad para innovar en campos como el diseño de cohetes y vehículos eléctricos. O sea, él innovó. Aparentemente, creo que él se montó sobre una empresa que ya existía, pero bueno, en fin. Como señalaron algunos seguidores, la formación de Musk en ciencias exactas fue la plataforma que le permitió luego avanzar en confianza en múltiples áreas de la tecnología. Bueno, bien. Como dices tú, Yankel, el caso de Tesla es muy bien conocido. Tesla ya era una compañía que ya tenía su tecnología, ya tenía un modelo de carros producidos. Elon Musk llegó a la compañía, se hizo como parásito, la compró, sacó a los fundadores originales de la compañía, que hasta le habían puesto el nombre Tesla y demás, y luego compró el título de fundador. Entonces ahora, cuando Elon Musk se hace pasar como fundador de Tesla, es porque compró ese título. Nunca estuvo ahí desde el comienzo. Y la tecnología que
llevó a Tesla a convertirse en la compañía de autos eléctricos más importantes durante quién sabe cuántos años, fue una tecnología donde Elon Musk no realmente tuvo nada que decir. Ya había sido diseñada por otros dos ingenieros. Pero no estás viendo que era un genio desde joven. Cierto. Se me había olvidado, perdón. Porque qué mala fe tienes contra... En fin, no, seguir viendo. Es que soy un odiador. Soy un odiador. He had a pocket full of stories about how as a child he was super interested in how things worked, and he remembered the moment he realized he was smart. Aquí está hablando de Steve Jobs. Physics, the moment he realized he was smarter than his dad because he knew how microphones worked. And there's this story from the Walter Isaacson book about that one semester that Steve Jobs went to undergrad as an English major. He's very proud to say he attended upperclassmen physics courses. So, I mean, if that's a true story, just like sitting in on a 300 level thermodynamics class without having done the prerequisites, not able to follow along because he hasn't done the prerequisites, not doing the homework, not doing the exams because he's not enrolled in the course, and being like, wow, that was a really formative moment for me. I attended a physics course. Oh my goodness. Why is this a formative story in your life, Steve Jobs? Bueno, aquí está hablando ahora del caso de Steve Jobs, ¿no? Él creo que estudió en Portland. Estudió artes liberales. Pero creo que específicamente inglés. Y es famoso porque también estudió una clase de caligrafía. Como que más orientado al diseño, ¿no? Y aparentemente ahí es donde, no sé si ahí, pero entró como oyente a unas clases avanzadas de física. Y de alguna forma, como aquí bien señala la compañera, no hay manera de que él haya entendido esas clases sin tomar los prerequisitos, pero bueno, de alguna forma queremos entender que es porque es un genio, ¿no? Como era un genio, entonces él estaba en capacidad de entrar a esas clases y entenderlas sin tener ningún antecedente de formación en física, y de alguna forma eso también fue como un punto clave en la formación de su ulterior genio innovador en tecnología, pues, ¿no? Entonces, bueno, ese es el caso de Steve Jobs. Porque obviamente se traduce un par de clases sobre física de semestres avanzados a crear el iPhone. O sea, debe haber mucha relación. Tal vez no la vemos porque no somos genios, pero si tuviéramos el genio de Steve Jobs. Tal vez lo que nos falta es ir a unas clases avanzadas de física. Sí. Y quizá lo podríamos entender. No sé, quizás es el punto. Quizá no estamos teniendo la visión suficiente para impulsar nuestra creatividad. No sé, puede ser. Sí, seguramente. Jobs, you didn't learn thermodynamics. It's weird. It just seems like the public billionaires. You know, there's like a couple thousand billionaires, and most of them understand the importance of silence. But there are these billionaires that remain in the public eye. They really, really want to be famous, and it's very important to them, it seems, to be seen as if they're really intelligent. They really want to be like, I'm actually very smart. I could have done physics. I could have been a famous physicist, but instead, you know, I had to make billions of dollars exploiting the workforce and destroying the planet. Jeff Bezos goes to Princeton as a physics major, and he does really well, and he has this story about how he goes to quantum mechanics. I went to Princeton primarily because I wanted to study physics. And it's such a fantastic place to study physics, and things. La música. Went fairly well until I got to quantum mechanics, and I started. There were about 30 people in the class by that point, and it was so hard for me. And I just remember there was a point in this where I realized. I'm never going to be a great physicist. There were 3 or 4 people in the class whose brains were so clearly wired differently to process these highly abstract concepts in, so much more. I mean, I was doing well in terms of the grades I was getting, but for me, it was laborious, hard work. So I think this is really interesting in comparison to Bill Gates and Elon Musk. Like, Bezos is at a prestigious school doing the work, and he makes it to quantum mechanics, and he's like, I don't want to do this math. O sea, Bezos sí llegó a estudiar física, pues, ¿no? Avanzado, entiendo, ¿no? Física cuántica, entiendo.
Fine, totally valid, totally fine. Here's another story from like a podcast, I think. In this clip, the host reads a quote from Walter Isaacson, where Walter Isaacson compares Jeff Bezos to Albert Einstein. And to Jeff Bezos' credit, he responds the way you're supposed to respond, Ed Witten, when someone calls you Albert Einstein, which is to laugh and say, absolutely not, but here's my skill set. Oh no, I feel like I'm being super nice to Jeff Bezos in this video. But this is the thing, right? Jeff Bezos understands what physics is and understands that he doesn't have the training to do that. And I think he realizes that, like, maybe he could go to school for that, but he's not going to. So he shouldn't be waxing philosophical on what the future of physics looks like, right? He understands that that would be silly and weird. Of course, he does go on to be like, actually, I'm just an inventor. I just think different, which is kind of the same. Está bien interesante lo que menciona la compañera aquí acerca de que está siendo como demasiado favorable en su opinión acerca de Jeff Bezos. Y es que la vara está tan baja. O sea, cuando ves a gente como Elon Musk, como Bill Gates, como todas estas personas poniéndose aquí como los grandes genios, en el momento en que una persona demuestra el mínimo grado de humildad epistémica y dice yo no soy un experto en estas cosas, pude haberlas investigado, pero no soy el gran cambio de paradigma que fue Einstein respecto a la física previa a Einstein, te quedas así de, bueno, eso es lo mínimo que cualquier persona decente tendría que hacer, ¿no? Y simplemente expresar un poco de agradecimiento a que haya cierto grado de humildad ya es inmediatamente visto como Dad echándole flores a Jeff Bezos, ¿no? No debería ser así. O sea, no debería ser necesario que una persona, o más bien no debería ser visto como el gran acto de agradecimiento, simplemente reconocer que una persona está siendo humilde, ¿no? Eso es lo mínimo que deberían hacer estas personas. Sí, no, bueno, a ella, como vamos a ver, de hecho, le cae muy mal Bezos, ¿no? Entonces por eso se siente incómoda teniendo que darle crédito incluso en algo tan bobo como esto. Y además, por cierto, a todos nos deberían caer mal todas estas personas, y Jeff Bezos en particular. Por cierto, que se nos pasó a mencionar que aquí sale nuestro ilustre Peter Thiel, ¿no? Con el que nos encontramos en el debate con David Graeber. En fin, nomás para recordarlo. Aquí va a hablar del síndrome de Walter Isaacson. Nada más para contextualizarlo, Walter Isaacson es un biógrafo de genios, ¿no? Básicamente. Entonces, pero aparentemente tiene una forma como de narrar de que a partir de sucesos insignificantes y que probablemente no tienen mayor relevancia real en la formación de un individuo, los involucrados o él, pues, ¿no? Como biógrafo intenta como explicar el desarrollo individual a partir de esos sucesos excepcionales, ¿no? Como que Jobs tomó cursos de física o que Elon Musk resolvió su tarea, qué sé yo, ¿no? O sea, como a partir de esos sucesitos tontos, ¿no? Como explicar el desarrollo de un genio. Entonces, a eso se refiere con el síndrome de Walter Isaacson. Walter Isaacson syndrome, you know, this habit of just picking anecdotes from your early life and being like, these are the formative moments. This is what sets me out against everyone else. This little story is why I'm a billionaire. Is really interesting when you actually think about the stories for what they are. Like Steve Jobs just sits in a class, unenrolled, doesn't do the homework or the exams. He's not qualified for the course, so he's probably not able to follow the material. And he's like, this is what changed my life. This is why I'm a billionaire. But it's weird because Steve Jobs was a billionaire. He could have just learned physics if he wanted to. Bill Gates being like, man, Richard Feynman, the greatest teacher I never had. It's just like, babe, you're literally a billionaire. Get in your private jet. Fly to Princeton, New Jersey, walk onto Princeton's campus, find the Princeton Center for Theoretical Science, walk in, say, hi. Le pone el mapa. Or why I would like to pay 4 theoretical physicists to come live on my compound and teach me physics and do research with me, and I'll give you $3 million per person per year. And guess what?
Some of them would take you up on it, and you would learn physics, and you would be on physics papers. You could just do that. Like, you just being like, oh, I wish I could do physics. Like, bro, you have $1 billion. More than $1 billion. Just do the thing you want to do. Stop talking about it. Paying a couple physicists to come. Aquí todo el punto es que su interés en la física es basura, pues. O sea, no tiene real interés en la física. Tiene interés en que nos enteremos que tendría la capacidad intelectual de sobresalir en física, ¿no? Y en física en particular. La razón por la cual sabemos que no tienen ese interés genuino es que si lo tuvieran, pues nada les impide ir y tomar los mejores cursos de física en Estados Unidos, porque tienen todo el dinero del mundo para facilitárselos. Podrían ir a cualquier universidad de la Ivy League, pagar su entrada a la universidad, sentarse en las clases, hacer las tareas, leer los libros, doctorarse y ya tener una real demostración de su interés en la física, ¿no? Y dejar de estarnos molestando con eso. Y dejar de estar molestando, ¿no? Pero además, me parece muy interesante lo del Walter Isaacson Syndrome, porque a final de cuentas tiene la estructura de una falacia de justificación retroactiva, ¿no? Esta famosa falacia post hoc ergo propter hoc, de que sucede un evento, entonces busco una cuestión explicativa de dicho evento en el pasado y en cierta manera la forzo a que sea la explicación del segundo evento, ¿no? Entonces, aquí se hicieron multimillonarios. ¿Por qué? Porque su genio estaba prefigurado en sus tareas de física de primer semestre, ¿no? Es como si el día de mañana no sé, nos hiciéramos el podcast más visto en YouTube. Hagamos aquí changuitos para... Primero Dios, ajá. Primero Dios. Y de repente subo a Twitter así de, claro, vean mis tareas de lógica de primer año. Obviamente soy un maldito genio. Esto ya se veía venir, ¿no? Resolviendo el Tolendo Tollens. Sí, mis demostraciones del ¿cómo le decían? Bueno, de la introducción de las tablas de verdad o la introducción de la conjunción de primer semestre. O sea, claro, por supuesto, soy un genio. Vean cómo estaba prefigurado en el hecho de que saqué 7 en mi primera tarea del semestre, ¿no? Sí, claro. Yo tenía un profesor de filosofía en la prepa que, bueno, no es lo mismo, pero es el mismo tipo de narrativa, que decía que él ya estaba destinado a estudiar filosofía, a ser filósofo, porque de niño le decían Platito. O sea, como Platón, pues. Sí, ok. sí. Entonces, así como, ok, señor. Por supuesto, sí, Enterado. ya se veía. Sí. $2 million a year to teach you physics is pocket change to you. You could just learn physics. Instead, you just talk about how much you wanted to learn physics and how important it is to you that people know that you wanted to do that at some point in your life. Like Elon Musk, it seems essential to what he wants his persona to be in the world is that he is a guy with a physics degree and he could just go to college. He has billions of dollars. Just go to college. Like, if it's so important for you all, just do the thing. Just learn the material. I don't understand why it keeps coming up. It's so strange. I don't know if I've explained it correctly. Like, if I'm on a plane and someone asks what I do, and I say, oh, I'm a physicist, and they go, oh, you know, I always wanted to study physics, I'm not gonna look that person in the face and like, just go to college, man, because like, obviously, normal people like you and I don't have $1 billion. Normal people like you and I have life things, money things, tragedy things, illnesses, all these things that could prevent us from just going to college and doing the thing you want to do, right? But billionaires. Bueno, aquí está diciendo que justo, ¿no? Esto de que por qué los millonarios no se callan y dejan de estar molestando con que hubieran podido estudiar física o que quisieran estudiar física y no se ponen en realidad a estudiar física, dado que tienen el tiempo y los recursos, ¿no? Dice que eso no se lo diría a una persona común y corriente, ¿no? Porque las personas comunes y corrientes no tenemos ni tiempo ni los recursos. Tal vez podríamos hacernos el tiempo y los recursos, pero nos resulta en todo caso muchísimo más difícil para los comunes proletarios normales dedicarnos, sobre todo ya entrados en nuestras edades, ¿no? A estudiar otra carrera y física, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, con un sistema educativo altamente privatizado. Carísimo, sí.
carísimo, impagable, donde generación tras generación se han visto en la situación de deuda más horrible que uno se puede imaginar, deudas de 30 años que serían una hipoteca aquí en México, pero únicamente para sacarte un título universitario, ¿no? Ujú. Es como Sí, de, bueno, obviamente a ningún hijo de proletario le podemos pedir que lo haga en Estados Unidos, pero estamos hablando de Jeff Bezos, de Elon Musk, gente que tiene todo el dinero del mundo, que incluso podrían pagarse un Aristóteles y que les fuera a dar aquí cursos de física gratuito, bueno, de ujú. alto nivel en sus casas y les explicara las 4 causas y Sí, ¿por qué tiene que estar la viendo videos sustancia en y esas YouTube, cosas, Bill ¿no? Gates? Sí. O sea, Sí, señor, no se ha inventado y tome ese curso de física. sí. Aquí me cae muy bien ella porque ella como que es muy buena persona, entonces siente que ese comentario podría sonar muy grosero, ¿no? Ese comentario de, bueno, pues ponte a estudiar física y no estás molestando, si se lo dijera a alguien común y corriente, ¿no? Pero a ella en verdad le caen mal los multimillonarios, entonces con ellos sí quiere ser grosero. Lo que pasa es que ella no quiere que se malinterprete como que eso se lo diría a cualquier persona, pues, ¿no? Pero sí la Claro. entendemos, pues, ¿no? Sí entendemos que la animadversión no es para con el resto del mundo, pues. Have unlimited resources. So it's really strange that they expect to get credit as like smart points for being like, I kind of thought I could do physics. Like, okay, do it. Do it, man. You have $1 billion. Getting a physics degree is an incredibly achievable goal for someone with $1 billion in unlimited time. You could just, what's stopping you? Go do the thing. I also think it's kind of funny that the way they do this Walter Isaacson syndrome has been adopted by people who would enjoy that lifestyle but don't yet have it. Like, they think just like putting on a black turtleneck and being like, I thought I could do physics sometimes is going to turn them into a billionaire. It seems to me, for some reason, it's really important for these public billionaires to appear smart. So the interviewers ask them questions and they need to come up with these little anecdotes that are relatable but also make them seem super smart. So like the Price is Right wheel is spinning in their head and it just lands on physics. And they just say, yeah, I actually thought about doing physics one time. So I'm actually really smart. And I think this highlights how uneducated they are on the topics they're thinking about because they just randomly throw physics, like physics is the smartest science, even though no physicist would ever think that they're smarter than a biologist or a paleontologist or literally any human with any job because your job doesn't dictate your intelligence in any way. It's weird. It's weird that it's always physics. It wouldn't be that noticeable if Elon Musk laid claim to physics and then Steve Jobs was like, I'm into botany, and Bezos was like, I'm into chemistry, and Bill Gates was like, I'm into material science, but they all chose physics. They all think like, ooh, I have to say something smart, physics. That's what's smart. De ahí por eso es que digo que un poco esta estrategia publicitaria tiene mucho la influencia, no sé si de facto o no sé si era una cosa de moda en ese tiempo, pero de Big Bang Theory, porque Big Bang Theory genera mucha este estereotipo de inteligencia, pues, ¿no? Porque incluso los personajes sí se ponen a competir si los biólogos son más inteligentes o los que los físicos físicos, o si la experimentales física teórica contra es los más físicos inteligente teóricos. que la aplicada. Y sí tienen todo este síndrome del niño genio, y como están en Los Ángeles, quieren hacer quieren también, tienen también así como iniciativas de emprendimiento, así como tipo Silicon Valley. Entonces yo no sé si también, como dice ella, la percepción que estos multimillonarios tienen de la física es muy inculta, pues, ¿no? Así como muy, muy sacada de ese tipo de medios, ¿no? Como de ese tipo de shows, ¿no? Como Big Bang Theory, y que no se ve que en realidad tengan un conocimiento de lo que es el quehacer científico en general, pues, ¿no? Porque, como ella bien dice, no, un científico entrenado, un pensador entrenado, no se pondría a calificar como niños de primaria a ver quién es mejor, ¿no? O quién es más inteligente, si estuviera realmente en un nivel de profesionalización muy avanzado. Tal vez en los primeros semestres de la carrera la gente hace eso, pues, ¿no? Pero no deja de ser un nivel muy inculto, pues, de formación. Entonces, eso, como dice ella, eso es un síntoma que revela que no tienen ni maldita idea de lo que están hablando, ¿no? Que es como muy, así como que, como dice ella, ¿no? Le dice mucho eso, como
¿Qué digo que suena inteligencia? Física. Eso quiero. Yo pienso que tal vez sea al revés, fíjate. Ok. Sí, claro, tienes razón. Yo pienso que Big Bang Theory es más bien como la expresión en la cultura popular de este sentimiento que ya había sido asociado a los CEOs y a los genios okay. con la física. Y lo digo porque, pues, número uno, la asociación entre física y Bill Gates y Jeff Bezos, todas cosas, pues se ha dado desde los 90, desde los 2000, cosas así. Y Big Bang Theory, pues, un poco posterior, ¿no? Entonces siento que 2006 por ahí, algo así, ¿no? No sé, por ahí. Sí, algo por esa década, ¿no? Finales de la primera década de los 2000, o lo que sea, ¿no? Pero además porque siento que en el caso norteamericano en particular, siempre ha habido, o por lo menos durante las últimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI, sobre todo por la influencia de los gobiernos neoliberales de Reagan y luego los presidentes que siguieron a Reagan en Estados Unidos, Clinton y todos ellos, una especie de ensalzamiento de las habilidades técnicas dentro de la educación, ¿no? Todo esto que llamaban el STEM, ciencias, tecnología, no sé qué, y matemáticas, ¿no? Que han sido como propuestas, ya se me está olvidando el español, propuestas como este modelo de mundo de avanzada, preparación para el futuro, preparación para las nuevas materias del mundo y los nuevos retos, ¿no? Muy tecnificado y muy asociado como a estas capacidades de abstractas de razonamiento formal matemático, que siento yo que fue pues un caldo de cultivo perfecto para que estas personas, genios capitalistas, genios de la industria o genios de las finanzas, se asociaran a la imagen que se había creado de estas carreras técnicas, formales, matemáticas, para impulsar su propia imagen dentro del imaginario popular, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que Big Bang Theory es como la destilación perfecta de todo este sentimiento. Y creo que es un ejemplo sí, tienes razón. Que es entre parodia y también muy sincero en la forma en que los retratan, reproduciendo este mismo tipo de ideologías, ¿no? Pero creo que es el ejemplo perfecto. O sea, todos ellos quieren ser Sheldon Cooper. Todos ellos no quieren ser únicamente físicos, sino que idealmente físicos teóricos que trabajen temas autistas, además. Autistas, asociándolo con estas cuestiones que se ha romantizado mucho del Asperger, del autismo, de condiciones psicológicas o mentales que además los hace alejarse de las relaciones interpersonales, así como aislados y siempre ensimismados e incapaces de entablar relaciones porque son demasiado inteligentes, ya sabes. Sí, Elon Musk promociona mucho esa... No, creo que sí ha dicho eso, ¿no? Del Asperger. No sé, no estoy seguro. Creo que aquí ya estoy inventando, no sé. Sí, pero según recuerdo, sí. Según recuerdo, Elon Musk ha dicho que él es una persona con Asperger, a pesar de que hasta donde yo sé no hay evidencias. Pero también se me hace curioso que esa moda de asociarlo con la física en décadas recientes como que ha dado pasos también a que algunos CEOs y multimillonarios se asocien más bien con cosas como la psicología evolutiva y otras ramas acá que sean como popularizado también como un elemento que da un cierto grado de ventaja frente a sus competidores, ¿no? Siempre buscando aquí la ventaja competitiva en el mercado porque soy muy inteligente. Tengo aquí la psicología evolutiva porque yo sí soy mente de gorila y cosas por el estilo. Como ese meme del señor que tiene en su mente 4 computadoras. Yo tengo una mente con 4 computadoras que mientras te estoy observando, ya hace rato que las uñas de los pies te las despegué y tú no te has dado cuenta. Dios mío. People say, right? Physics. And it's so silly. It's so silly and weird. Why are they all doing it? They all sound the same.
here's my little attempt at solving the mystery. Let me know in the comments below what you think. First, as evidenced, most billionaires don't do this. Most billionaires are silent. We don't know their names or their faces. These billionaires who claim to be like, I used to be into physics, I'm so into physics, are public billionaires. It is very important to them that they are also famous. They really care about their public perception, and they don't want to be seen as like the evil billionaire who exploited the workforce and destroyed the planet, right? And instead, they think, Aquí es donde la cosa se pone marxista. O bueno, según yo. hey, Yeah. I'm not evil, guys. I'm just like really smart. And because I'm so smart, I was able to make $1 billion. And the reason you didn't make $1 billion is because, unlike me, you're not as smart. I'm really smart. The only thing stopping you from having the $1 billion is if you were smart. Hey, I'm really smart. I thought I could do physics one time. I'm really smart. At one point in my life, I thought about possibly studying physics, but I didn't do that. But the fact that I thought about it makes me really smart, which is evidenced by the billions of dollars I have. And this is so weird, because on some personal level, they must understand the optics of the situation. Like, imagine being Jeff Bezos and your whole identity is business guy, super skilled at business. I'm so good at business, I have $1 billion. And then imagine realizing that everyone knows you're not actually good at business. You actually just force the people who work for you, the human beings you employ, to deliver packages in unair-conditioned trucks, to have such a schedule that they're forced to piss in bottles and then store the bottles in the hot truck with them, otherwise they risk being fired, to find out that in the vans of the delivery drivers there are cameras locked on that guy's face, and if he doesn't look very happy, he will get a note that says you should probably smile more while you're delivering packages, even though you're just sitting in the hot piss van by yourself. Imagine realizing that. I would shut the company down. You're presenting this image of successful businessman, but then finding out you treat your workers like absolute garbage, like that's not a successful businessman. That's embarrassing. Imagine hearing that a shift leader was so scared of closing a warehouse during a tornado because they didn't want to get fired for closing the warehouse during a tornado that they didn't close the warehouse. There were people in the building when it collapsed, and you, Jeff Bezos, are responsible for 4 human beings' deaths. They died in that warehouse because they were too scared of retribution to leave. Imagine waking up to that email. Imagine finding out that the computer parts you sell are made from cadmium that is sourced in mines that employ child slave labor. I would simply put it, you couldn't pay me to live with that on my soul. Not even $1 billion. Bueno, entonces aquí está diciendo que la solución al misterio de por qué estos millonarios, multimillonarios de Silicon Valley tienen compulsión a presentarse como muy inteligentes, ¿no? Es para ocultar básicamente sus sus dudosas prácticas empresariales, ¿no? En términos éticos. Y para efectos de esos, pone aquí todos los ejemplos de violaciones a derechos laborales por parte de Bezos, ¿no? Y menciona algunas porque tiene más, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, también muchas más políticas antisindicales. Sí. También hay muchas lesiones laborales. O sea, no solamente sobrevigila a sus empleados, sino también creo que también a los repartidores que subcontrata, que formalmente no tendrían que tener esa subsunción formal y real al mando de Bezos. También ellos se han quejado de que hay una vigilancia extrema sobre los tiempos de entrega, etcétera, pero ya sin los compromisos y las responsabilidades laborales que eso implicaría, ¿no? En fin, muchísimas más. Entonces, y bueno, cita aquí el caso de Microsoft y de Apple, de las chips de cadmio, ¿no? Que utilizan, allegedly, no presumiblemente, utilizan fuerza de trabajo esclava infantil, ¿no? Solo que aquí específicamente en este punto creo que no solo es eso, sino que además creo que en particular estos grupos de este segmento de multimillonarios les interesa parecer como inteligentes, porque también eso tiene que ver con los inversionistas que atraen,
porque sus productos son de innovación tecnológica. Entonces, ellos les interesa parecer como muy inteligentes porque en la confianza en su inteligencia es que se va también la confianza de los inversores en sus productos, ¿no? Como ya hemos visto el caso de, corrígeme otra vez, que siempre confundo, es Theranos, ¿no? Theranos, sí. Theranos. De Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes, ¿no? Creo que también tiene que ver con eso. Sí. Y por otro lado, yo creo que aquí justamente lo que los hace buenos en los negocios, aquí un poco entrando en polémica con la compañera, polémica amistosa, pues, ¿no? Es justamente que tienen métodos muy, ¿cómo decirlos? Coercitivos para extraer plus trabajo, pues. O sea, creo que si hay un consejo millonario capitalista, busca formas cada vez más creativas y que puedan evitar la legislación laboral para seguir extrayendo plus trabajo excedentario, ¿no? Extraordinario, perdón, a tus empleados, ¿no? Entonces creo que, por un lado, además, sí. Como adendum, no, ahí donde no puedas circunnavegar la legislación laboral, corrompe a los legisladores necesarios para cambiarla, que también es algo que en diferentes momentos Bill Gates, Jeff Bezos, por ejemplo, en el caso de Bezos, específicamente, una de sus políticas ante sindicatos fue a través de su influencia, no recuerdo en qué estado de la Unión Norteamericana, hacer que la Suprema Corte de ese estado fallara en contra de la legalidad del emplazamiento a huelga. Creo que fue Alabama, porque aquí tengo el dato. Creo que sí. Creo que fue Alabama. Creo que sí. Entonces, rompiendo los derechos laborales de la fuerza laboral, allegedly, presuntamente a través de corrupción, pagándole a funcionarios para que fallaran en contra del emplazamiento a huelga que por derecho esas personas tenían para exigirle a Amazon mejores condiciones laborales y mejores sueldos, se denegó esa posibilidad a esos trabajadores organizados y en el futuro Jeff Bezos ha invertido una cantidad absurda de dinero en campañas de candidatos republicanos que justamente tienen la intención de modificar la legislación laboral para que esa sea la norma en vez de que los trabajadores organizados puedan ejercer su poder colectivo, exigiendo a sus patrones, justamente como siempre decimos, la reducción del tiempo de plustrabajo a favor del trabajador. Claro, ¿no? Claro. Sí, y entonces eso, ¿no? Yo creo que también, esta publicidad no solamente es para parecer como que son ricos porque son inteligentes, sino para atraer a los inversionistas con base en la confianza en su inteligencia, ¿no? Porque también otra estrategia podría ser que mostrarse, que también es la que han utilizado muchos otros capitalistas, mostrarse como solamente muy filantrópicos, ¿no? O sea, como que somos buenos porque somos filantrópicos y ahí ya no tienen que hacer campaña de inteligencia, pues, ¿no? Perdón. No, disculpa, también estaba pensando en la relación que existía entre la física en específico y esta imagen de ser los grandes genios, justamente porque su ámbito es industrias tecnológicas. Recientemente he estado releyendo a Edmund Husserl en su libro La crisis de las ciencias europeas. Sí. Y a pesar de que pues todas las distancias que pueden salvarme respecto a Husserl, creo que uno de los elementos que tiene muy claro es cómo la capacidad, el hecho de que Galileo haya inaugurado una forma de física moderna que tenía en su centro la matematización, que permitía la creación de un ámbito abstracto, ideal, donde es posible llevar a cabo predicciones precisas y abstracciones que permiten la modelación del movimiento de los cuerpos celestes, etcétera, da cada vez más confianza en la ciencia respecto a sus éxitos teóricos. Y la física, específicamente dentro de el milieu de la filosofía natural del Renacimiento. Recordamos, por ejemplo, a Francis Bacon con su Novum Organon, donde dice específicamente la nueva ciencia
hablando específicamente acerca de la física, tiene el objetivo de hacer más poderoso al hombre en su control sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, combinados estos dos aspectos, la predicción matemática, el desarrollo de un mundo formal, matematizado, y su asociación con la capacidad de empoderar al sujeto que tiene estos conocimientos, creo que hacen a la física un candidato perfecto para asociarlo a la figura de una persona que en los hechos se presenta como poderoso en tanto detentor de un capital. Poderoso en su capacidad de transformar la política pública, poderoso en su capacidad de controlar al Estado, poderoso en su capacidad de controlar la vida de las personas subsumidas bajo su control, poderoso en su capacidad de producir cada vez una ganancia mayor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta asociación entre el poder de la física y la dimensión matematizable, formalizable de la física que la asocia a un intelecto nuevo y superior, yo creo que da elementos para pensar que no únicamente es fortuita esta asociación, sino que tiene algo que ver con cómo la física misma se ha convertido en el paradigma del poder y el intelecto durante la modernidad, ¿no? Claro, aunque hay que insistir que es como más ideológico, porque lo que quiero decir con esto es que aquí la compañera Ángela, ella es física y un poco lo que, no sé si ya lo dijo, lo va a decir, dice, a mí no me metan en eso, deja de hablar de física, a mí no me estés metiendo en esas cosas, ¿no? Porque creo que ella es verdaderamente inteligente, entonces sabe que no tiene que ver la física real con esta ideología del control, del poder, del ejercicio, de la dominación, etcétera, 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 ¿no? Que es una ideología que efectivamente, que yo no creo que sea ni siquiera propiamente de la ilustración más culta ni de la más rescatable de la modernidad, pues yo creo que son más bien de los, como veíamos el caso de Ganil, ¿no? De los segmentos más ideológicos y sesgados, pues, ¿no? Por intereses políticos y vulgarizados de la modernidad, ¿no? Pero bueno, en fin, sigamos con esto. Don't worry though, Microsoft found out about the child slave labor situation and they're now being super open. Oh, they're actually not doing that. Okay. I just feel like this whole physics presentation is just insulting to our intelligence, the people's intelligence. You expect us to believe that you're a billionaire just because you're super smart, and it has nothing to do with the fact that you have a capacity for evil that most human beings can't even fathom. Okay, how about we stop pretending? How about you keep my name out of your mouth? Because this has nothing to do with physics. A eso me refiero, ¿no? A eso me refiero. You're making a bad name for physicists. You're pretending because you read an undergrad lecture once that, like, actually I probably could have been a theoretical physicist. It's fine. Please stop. Am I being too harsh? Eso también lo digo porque yo soy muy lector de Descartes, ¿no? Y soy muy fan de Descartes. Entonces también a Descartes también le atribuyen unas pretensiones de control sobre el mundo y matematización y como si, en fin, o sea, también creo que ella también lo está viendo un poco así, ¿no? Como que toda esta ideología que tiene la física afecta a la realidad misma de la disciplina de la física, pues, ¿no? On the billionaires here, I'm going to employ a similar tactic to the one they use. I'm going to tell you a very embarrassing story from my college years in order to endear you to me, so you won't be mad at me for saying mean things about the billionaires. This is a very embarrassing but true story. I will regret putting this on camera. Bueno, entonces aquí va a hablar de la vez que leyó y disfrutó de la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Bueno, ya lo verán. That was an embarrassing title for a place card. That sucks for me. Who expected this to be where this video was going? So grabbed Atlas Shrugged by Ayn Rand, which is just a big boy. This is a heck of a book. And the thing about me, also, I like small books, my preference, but also I like to go into books blind. My preference is to know as little as possible about the book because I want to form my own opinion about it. And going into this book, should I just
so big. It's like a brick. So going into this book, I knew two things. The first is controversial because of the politics it presents. And the second thing I knew was about Ayn Rand, the woman. I knew she died in poverty on food stamps, and people made fun of her for that. So going into this, I thought, okay, Ayn Rand and I have similar politics. I love social services. I think everyone deserves food and shelter and clean water, and I think we have enough resources to give that to all of the people that live here, and I love that people use those. So I'm so happy that my taxes go to those things, and I assume Ayn Rand also feels the same way. I know. If you don't know, let me tell you the plot of this book. Bueno, entonces va a contar la historia de cómo leyó La rebelión de Atlas, ¿no? Y un poco su punto es que cuando se aproximó al libro, ella no sabía demasiado de Ayn Rand, ¿no? Más que el hecho de que el libro era polémico por la ideología política que presentaba, y el otro que Ayn Rand había muerto en la pobreza. Creo que eso es un mito. Creo que es un mito que se exageró por el hecho de que sus ventas declinaron y ella vivía de las regalías de las ventas, y que creo que ella enfermó de cáncer. Uh-huh. Y entonces accedió al servicio Medicare, ¿no? O sea, una prestación social para que la ayudaran, pero no es que haya muerto en la pobreza, sino que la gente se burló de ella porque toda su ideología, por si no están enterados, ahorita les explicamos, toda su ideología es una crítica del estado de bienestar y de todo lo que se parezca a socialismo y estatalismo, etc. Y entonces el hecho de que ella haya recurrido a una prestación social era irónico. Entonces creo que eso se medio exageró, ¿no? Que vivía casi de la caridad del Estado, ¿no? Creo que eso no es completamente cierto, que haya vivido en la pobreza, pero sí tuvo acceso, entiendo, que a Medicare, ¿no? Entonces, aquí el punto es que ella va a asociar la ideología de estos multimillonarios con la ideología de Ayn Rand, cosa que es bastante razonable, sobre todo si tenemos en cuenta el antecedente también que ya habíamos analizado aquí de Peter Thiel, ¿no? Ayn Rand, yo la conocí mientras hacía mi tesis de doctorado de Bolívar Echeverría, justamente porque estaba buscando ejemplos del ethos romántico, ¿no? Claro. Entonces, un poco lo que ella defiende es, bueno, ella en términos de economía, por decirlo así, defiende el capitalismo laissez-faire, ¿no? Con el Estado mínimo y que el Estado no debe involucrarse en nada, y que los sindicatos nada más sirven para retrasar el progreso, y que todas las prestaciones sociales, y ella defiende a capa y espada la ideología de la meritocracia, ¿no? En el sentido de que si tú progresas es porque le echaste ganas, ¿no? Y si eres pobre porque quieres. Básicamente esa es la tesis, ¿no? Eso por el lado de la economía, y por el lado filosófico, tiene una teoría del objetivismo. Yo ahorita no recuerdo exactamente cuáles son los lineamientos del objetivismo, pero tienen que ver un poco con el cientificismo, pues, ¿no? Con la ideología de la capacidad de la ciencia exclusivamente para explicar el mundo. No recuerdo yo los detalles, no sé si Pablo, sé que Pablo también está familiarizado un poco con esto, entonces me quieres ayudar con eso, te lo agradecería, pero bueno, más o menos ese era el punto. Pero uno de los rasgos importantes de todo esto es en términos de la mitología, que también defiende el objetivismo de Ayn Rand, es que la historia está movida por individuos excepcionales, ¿no? Y que en el capitalismo se traduce en los emprendedores, en los innovadores, en los grandes empresarios, ¿no? Son ellos los que movilizan la creatividad humana, no las masas, sino los individuos genios, pues, ¿no? Y que coincidentemente son aquellos que por su genio han podido amasar dinero, y que por esa combinación de cosas han podido movilizar las fuerzas sociales, ¿no? Para decirlo, las fuerzas productivas sociales, para decirlo muy marxistamente. Y no, entonces todo lo demás es como la sociedad viene arrastrando atrás de ellos, o ellos arrastran a la sociedad. Entonces, de alguna forma que hacen progresar a la sociedad, para efectos de su creatividad y su innovación, es como un peso muerto, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la ideología. Y entonces todo el romanticismo de esto es
la figura del genio heroico que salva a la sociedad, se sacrifica un poco por ella porque pues la trae a cuestas, ¿no? Y la sociedad pues básicamente les paga con desprecio, con impuestos, ¿no? Con prestaciones sociales, con sindicatos, con salarios más altos, ¿no? O sea, todos los ingratos proletarios. Entonces son una especie como de Jesucristo, no sé, es un poco la figura esa, en eso radica el romanticismo, ¿no? Y la idea de Bolívar Echeverría, insisto, es esta, ¿no? Que el etos romántico, hay varias versiones de esto, hay unas más vulgares que otras, pero el etos romántico abarcaría las dos. Sería que el capitalismo, sí, ahí en libros como este podemos encontrar la teoría del cuádruple etos de la modernidad capitalista, ¿no? Entonces la teoría es que el etos romántico son cuatro, ¿no? El barroco, el clásico, el romántico y el realista. El realista es más como la teoría neoliberal, según yo, ¿no? En fin, no voy a meterme en los demás porque se haría muy largo, pero el asunto con el etos romántico es que la obtención de ganancia, para ponerlo en términos menos técnicos, la obtención de ganancia coincide uno a uno con la creación de nuevas y mejores valores de uso, de recursos útiles, del aumento en la riqueza y en su calidad de la riqueza, pues, ¿no? Entonces el capitalismo va uno a uno con el progreso material de la sociedad, también en términos cualitativos, no solamente cuantitativos, pues, ¿no? Y no solo está eso, sino que ese progreso paralelo está movilizado por el genio de un individuo, ¿no? Por eso ese es el etos romántico, el espíritu de empresa, dice Bolívar Echeverría. Entonces yo por eso, como buscando, porque Bolívar Echeverría no da muchos ejemplos al respecto concretos, entonces yo dije, ¿a qué se estará refiriendo? Entonces yo buscando así en internet, ya sabes, ¿no? Entonces por alguna razón di con esto y por eso terminé dando con el objetivismo y Ayn Rand. Sí, en el objetivismo randiano, yo creo que sería fácil de comprenderlo como una especie de rechazo absoluto, como pone Rand en algunos de sus ensayos, de toda dimensión supranatural. Según ella, el objetivo del objetivismo es rechazar la intervención de cualquier dimensión suprafísica, sea dioses, sea cualquier tipo de entidad sobrenatural, pero también de cualquier existencia de principios humanos universales, ¿no? Trascendentes, exacto. La idea de, ¿cómo se dice? Beneficio general, la idea de... Ahí la sociedad, sí, cierto. Sí. Todo este tipo de cosas son para Ayn Rand también ficciones creadas por grupos de interés dentro de los estados para llevar a cabo el robo, que es como uno de los temas de recurrencia dentro del pensamiento de Rand, y también a través del cual se justifica o justifican sus apologetas el uso que ella hizo de los recursos del Estado. Porque a pesar de que Ayn Rand estuviera en contra del estado de bienestar, la lógica de justificación detrás de su propio uso de este estado de bienestar sería que a final de cuentas el Estado simplemente está robando a los individuos a través de los impuestos y que hacer uso de esos... bueno, a individuos como ella, ¿no? Y a individuos como ella, exactamente. Y hacer uso de esos... de esos servicios públicos sería simplemente como recuperar un poco de lo que le ha robado el Estado, ¿no? Entonces, todas las ideales que se despliegan por parte de los ideólogos dentro de cualquier ideología son únicamente con el objetivo de robar al individuo. En ese sentido, tanto el liberalismo como el comunismo, como las religiones, etcétera, 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 representarían para el libertarismo randiano un robo de los individuos que son los únicos productores de riqueza, ¿no? Y ese es, creo yo, también otro de los elementos importantes dentro del pensamiento randiano, el libertarismo radical. El libertarismo, ¿no? El individualismo
metodológico, diríamos, que sirve para explicar los fenómenos como la riqueza y la producción y el incremento de las fuerzas productivas, pero también el libertarismo a ultranza, que establece un ámbito donde el individuo se convierte en la unidad mínima que detenta cualquier forma de derecho frente a los demás, ¿no? Entonces, una cosa muy importante para los libertarios de tipo randiano sería, por ejemplo, la propiedad individual sobre el cuerpo, ¿no? Y a partir de la propiedad individual sobre el cuerpo, intentan derivar o deducir toda la gama de libertades individuales que tendría el sujeto. Cierto, ¿no? ya no me acordaba de eso, sí, cierto. Mi derecho a la protección viene porque soy dueño de mi cuerpo, entonces nadie puede vulnerar mi propiedad sobre mi propio cuerpo, ¿no? Pero todo puesto en términos de propiedad. Y en ese sentido, el libertarismo randiano, curiosamente, creo yo, es también un buen ejemplo del realismo, del etos realista, de Bolívar Echeverría, porque todo lo reduce a una lógica de propiedades, de propiedad burguesa, ¿no? Pero justamente como Yankel dice, su teoría de la acción del individuo como motor de la sociedad sería un ejemplo perfecto del romanticismo, ¿no? Primer motor les dice, ¿no? Del primer motor, sí. Sí. Hay una cosa ahí bien extraña que siempre me ha llamado la atención, de que Rand es como muy aristotélica. Siempre recurre como a estos esquemas como de física aristotélica del primer motor y las causas y cosas así, ¿no? Sí, yo recuerdo que leí como unos ensayos breves de ella y de uno que lo divulga, que ahora ya no sé si era Peter Thiel, no sé, pero recuerdo haber visto y leído un ensayo de alguien, no me acuerdo de quién era, porque esto del doctorado fue hace más de 10 años, entonces, bueno, no, lo acabé hace como 7, entonces disculpen que se me vaya el avión con esto, pero aquí Ángela va a hablar de uno de sus libros más famosos, que es La Rebelión de Atlas. Yo no lo he leído, vi la película, no he leído nada de su literatura, pues, ¿no? O sea, he leído algunos ensayos que tiene ahí como teóricos y sobre el objetivismo y esto, ¿no? Pero sí vi la película del Manantial, creo que es de los 50. Y es como lo mismo, ya no me acuerdo qué va, pero es como de lo mismo. Pero creo que de la Rebelión de Atlas hay una película del 2011 en 2 partes. ¿No? Yo que tampoco la he visto, pero si quieren, no sé, bueno, hagan lo que quieran, si quieren lean el libro o vean la película, no sé. Pero bueno, un poco aquí lo que va a hacer ella, aquí Ángela, es resumir el libro. Y bueno, para no hacerse los largo, yo se lo resumo más rápido. Y bueno, entonces un poco la idea de la Rebelión de Atlas es que es un escenario distópico de un Estados Unidos futurista, en donde Estados Unidos por alguna razón adoptó medidas medio socialistas, o de estado de bienestar por lo menos, ¿no? De impuestos, de facilitación de la sindicalización, ¿no? De prestaciones sociales, etcétera, en detrimento, obviamente, de la clase capitalista a la que le cobra impuestos, ¿no? Y sobre la que ejerce, digamos, una regulación en los movimientos de su capital. Entonces, ante esto, la clase capitalista, entiendo que liderada por ¿cómo se llama? John Galt. Sí, John Galt. Que es otro niño genio, ¿no? Como Peter Thiel y Elon Musk, ¿no? Lideran una huelga de capitalistas. Y entonces la huelga consiste en que los capitalistas se retiran en una especie de valle con todo y su capital, ¿no? Con la intención de que el mundo perezca, ¿no? Dado que ellos ya no están ahí como para impulsar la innovación, o sea, todos los que se quedan es una masa vulgar que solo quiere todo gratis, ¿no? Entonces se van a morir sin el primer motor que representan los capitalistas, ¿no? Entonces al final la economía predeciblemente, según esas premisas, pues colapsa y le suplican a los capitalistas que vuelvan y los capitalistas dicen, ven, nos necesitaban, todo este tiempo nos necesitaban. Es como la vida real, ¿no? Queríamos sin Carlos Slim, queríamos sin Salinas Pliego. Es como ese ejemplo maravilloso que pone David Graeber en Trabajos de Mierda. Me gusta, ¿no? De la huelga de los financieros que se fueron a huelga y ok, nadie se dio cuenta. Ahora hay una cosa aquí que se mezcla, porque, claro, si
para tampoco pecar de ingenuidad. O sea, si los capitalistas retiran su capital de cierto país, ciertamente ese país se va a ver en penurias, pues, ¿no? O sea, se van a cerrar empresas, van a caer empleos, etcétera, ¿no? Pero aquí la pretensión es más que esa. Por eso el romanticismo, según Bolívar Echeverría, en este caso, consiste también en que hay una confusión entre valor y valor de uso, ¿no? De manera que aquí Ayn Rand confunde retirar el capital con retirar toda la fuerza creativa, material, etcétera, sin la cual la sociedad no podría saber hacer nada. ¿Ah? Entonces los capitalistas con su capital no solo se llevan dinero, sino innovación y creatividad y fuerza material productiva, con lo cual se hace una confusión horrible, porque una cosa es que el capitalismo se retire el capital, ¿no? Pero si los capitalistas por alguna razón se fueran a Marte, como vamos a ver después, pues la sociedad encontraría las formas de seguirse reproduciendo. O sea, tal vez los primeros años sería una tragedia porque se llevaron el dinero, pero no se llevaron la fuerza creativa. Esa es la idea, pues, ¿no? Por eso la insistencia en que hay que distinguir o no fetichizar el valor, confundiéndolo con el valor de uso. Pero lo que se haría desde la perspectiva romántica es fetichizarlo a un grado tal, ¿no?, que el capital se vuelve el motor de la creatividad material de la sociedad. Entonces aquí un poco la confusión a la que nos induce Ayn Rand es a decir que llevándose el capital, ¿no?, los capitalistas también se llevan la fuerza creativa material de producción de la sociedad, lo cual es una falacia, pues, ¿no? Y para ligarlo nada más con el tema del objetivismo que mencionaba hace rato, la razón por la cual los capitalistas son los únicos capaces de desarrollar creatividad es porque son los únicos verdaderos egoístas. Porque todos los demás funcionan a través de estas justificaciones bien intencionadas para robarse entre ellos. Pero los capitalistas son los únicos que a través de su egoísmo son capaces de crear riqueza que después es apropiada y robada por otros. Entonces, los que se quedan ahí después de que los capitalistas se fueron a Marte, como solo saben robar, son incapaces de crear riqueza. Solamente los egoístas que no siguen ideales humanitarios y de bienestar y cosas así son los que son capaces de tener la cabeza fría y crear. Es súper interesante, pero es justamente ver cómo los valores contenidos dentro de la visión romántica no requieren necesariamente una asociación hacia una idea de superhombre bueno. Puede ser también cualquier valor, ¿no? Lo importante aquí es la justificación ideológica que sirve dentro del discurso para ofuscar las relaciones de producción. Claro. Bueno, entonces aquí vamos a ver la conclusión, que es que la sociedad le ruega a los capitalistas que regresen. Los capitalistas dicen, ya ven, no sirven sin nosotros. And all of the billionaires re-enter society and they're like, see, this is why you need us. Look what happened. You better listen to us next time. You better stop asking for unions and wages and safe working environments. First of all, how dare you? Look what you did. And that's the end of the book. That's the book. I had a great time reading it. I know. 4 stars. I had a great time. Let me explain myself. Aquí va a explicar por qué a ella le pareció un buen libro en principio. No, y ciertamente no es porque ella creyera en la ideología. Va a explicarlo. When I started this book, I went in with an assumption, which is why I don't like to do that. I went in with the assumption that me and Ayn Rand are on the same page, politically, philosophically. Why did I think that? Because I like food stamps and people are making fun of her for having... Food stamps son los... ¿cómo se llaman? Los tickets para cambiar... Ajá, los bonos alimentarios. Food stamps. I know it doesn't make sense. It was a long time ago. So while reading this book, I thought that it was satire. When you read A Modest Proposal by Jonathan Swift, you don't think he actually thinks it's a good idea to feed newborn babies to the elite, right? When I read Atlas Shrugged by Ayn Rand, I don't think she actually believes in a meritocracy. I don't think she actually thinks that people are too mean to oligarchs. And if Entonces la idea es que ella pensó al principio que la rebelión de Atlas era una sátira, pues, ¿no? Parecida a la de Jonathan Swift. Entiendo que la de Jonathan Swift, la de Una Modesta
una propuesta modesta, algo así. Es una sátira de la relación colonialista entre los británicos con los irlandeses, ¿no? La cual se sugiere que para que los irlandeses salgan de la pobreza deberían de venderles los bebés a los oligarcas y que los bebés y que los oligarcas se los coman, pues, ¿no? O sea, y que a partir de ese intercambio de materias primas, podríamos decir, podrían salir de la estado de dependencia. Aunque bueno, según la teoría marxista de la dependencia, ni así podrían salir. Pero bueno, es otra historia. Entonces, bueno, ella pensó que era una cosa similar, ¿no? Porque dice, ¿cómo alguien me va a decir que somos demasiado duros con la gente que se la pasa explotando al proletariado, ¿no? O sea, debe ser una sátira, pues. Entonces ella pensó que estaba leyendo una sátira y por eso creyó que era un buen libro, pues, y por eso le gustó en principio. If we don't fucking cut it out, they're all gonna leave and then society will collapse, right? Except I did grab this quote from her Wikipedia page where she says this: her stated goal in writing the novel to show how desperately the world needs prime movers and how viciously it treats them. So listen, Ayn Rand believes that if we continue being vicious to the elites, you know, by asking for adequate compensation and safe working conditions, they will leave us and the economy will falter. Ayn Rand really thinks that. And now I understand why people make fun of Ayn Rand for dying on food stamps, because she thought she was elite. And elite people are wealthy because they are good, and because they are good, they are smart, and because they are smart, they have money. She believed that with her whole heart. The meritocracy of if you deserve it, you will get it. And if you don't have it, it's because you're a piece of shit and that's why you're poor. But Ayn Rand died poor, so people make fun of her because she thought she was an elite. But, like, obviously she wasn't. It's like a leopard's eating face situation. However, I'm glad she had food stamps because I support those services because no one deserves to starve to death. Dice que el hecho de que ella ella creyera que era de la élite, ¿no? Y no lo fuera, evidencia por el hecho de que murió en la pobreza y con prestaciones sociales, en una situación que le llama leopardos que comen caras. Que entiendo que es una especie de escenario en la que la gente vota por un escenario imaginario en el que la gente vota por un partido de leopardos que comen caras y que cuando gana ese partido los leopardos proceden a comerse las caras de sus votantes y la gente se hace la sorprendida, ¿no? Porque que es como un poco como lo de Milei, ¿no? Que estafa con su criptomoneda y la gente se sorprende, teniendo todas las evidencias de que eso es lo que iba a hacer. La gente sorprende que los estafara de todas formas. Es un escenario de leopardos que comen caras, ¿no? Ese es el punto. Nomás quería aclarar la expresión. Imagine reading this book the way I read this book for a second. Imagine a guy inherits $2 million from his father in the year 1900, and he's like, man, I wish this money would turn into more money. And somebody's like, I could help you with that. So they take a bunch of his money and they're like, we'll build a railroad. And then when people ride the railroad, you'll get all the money. And also you'll get all the money from building it back from subsidies from the government after you've done it. And you can just steal a bunch of land to build the railroad and it'll all be yours. You'll have a bunch of money. And the rich guy's like, cool, take care of that. You do that for me. So, you know, the other guy finds a railroad company with engineers and people who know how to source materials and people who know how to build things. And he's like, build this railroad real fast, chip, chop, chip. And the railroad company is like, we absolutely cannot do that. There's no way to build a railroad that fast. So this guy shops around until he finds like a pretty shady company who's going to do the work with the use of indentured workers, maybe enslaved people who have immigrated to this country and don't really speak the language well and think they're forced to work the railroad. And they build the railroad. And like a bunch of people died during the production. The materials are shitty because everyone was stingy throughout the whole process. But the railroad opens. They take a picture of the oligarch standing next to the car. He breaks a champagne bottle on it. And they're like, whoa, this guy built a railroad. Imagine that situation. So this book posits, this book suggests that in the fun little story we just heard, the oligarch actually built the railroad. Ese es el punto. Ese es el punto del ethos romántico, tal y como lo piensa Bolívar Echeverría. O sea que el hecho de que los capitalistas inviertan, ¿no? No su dinero, inviertan el
plus capital explotado de la clase proletaria en, no sé, aquí en construcción de ferrocarriles, ¿no? Como en el ejemplo que pone ella, no significa que produzcan esos ferrocarriles. Pero Ayn Rand, de hecho, confunde esas dos cosas, ¿no? Es la confusión entre valor y valor de uso, la que insiste Bolívar Echeverría, ¿no? Y ese es lo que, en los términos de Bolívar Echeverría, pues, eso se llama, eso es el etos romántico, pues, ¿no? Entonces, esa confusión es todo el punto del libro, y es lo que, de hecho, hace, lo que emparenta, pues, la ideología de Ayn Rand con la de todos estos de Silicon Valley, pues, ¿no? Ellos creen que su capital es igual a la capacidad productiva de la sociedad, ¿no? Entonces, aunque ciertamente el retiro de capitales puede de hecho mermar en una economía capitalista, la capacidad productiva de capital no lo hace idéntica a ella, pues, ¿no? Entonces, el ridículo que quiere exhibir aquí Ángela es que Ayn Rand de hecho piensa que sí son idénticos, que inversión es igual a fuerza productiva de la sociedad. También el carácter propiamente ideológico de esta clase de narrativas, tanto las de Ayn Rand como las narrativas construidas alrededor de estas figuras como Jeff Bezos, Elon Musk y más cosas, se encontraría en que al hacer ver al capitalista individual como el productor de la riqueza material de la sociedad, se haría pasar aquello que es lo que crea la sujeción y la deslibertad de la sociedad, la existencia de un proletariado que vive en una situación de explotación constante y que vive siempre con su trabajo ofuscado por la presencia de este capitalista, esa sujeción se haría pasar como si fuera una creación de libertad en la medida en que se hace pasar al capitalista como el desarrollador de las fuerzas productivas sociales. Y en tanto que desarrollador de esas fuerzas productivas sociales, siempre la posibilidad de la abundancia, como criticábamos el otro día dentro también de Bolívar Echeverría y la teoría crítica, ¿no? Siempre el capitalista, el desarrollo de las fuerzas productivas está acompañada de esta promesa de que va a reducir el tiempo de trabajo, que va a liberar a los sujetos, cuando en la realidad lo que sucede es justamente lo contrario. Hay mayor sujeción, hay mayor explotación, hay mayor desempleo relativo durante ciertos periodos que permite la configuración de un nuevo paradigma de explotación que sea más intensivo que el anterior, etcétera, etcétera, pero aparece en el discurso como si fuera lo contrario. Claro. Esa inversión que sucede por la ofuscación de las relaciones sociales, por el hecho de que ya no se está viendo cómo el desarrollo de las fuerzas productivas sirve no a la liberación humana, sino la acumulación capitalista, es justamente donde creo yo se encontraría el carácter ideológico de estas cosas, ¿no? Claro. Just imagine a world where a wealthy person funded a railroad through exploiting slave labor and zero awareness of engineering timelines, and he believes he built a railroad, like with his whole... Otra cosa, yo creo que esa ideología es facilitada por el hecho de que la gente con acceso a mucho dinero, en cierto sentido, convierte de inmediato su dinero en cosas. Entonces, ese no paso por el proceso de producción, etcétera, o ni siquiera familiaridad con las personas que producen, a lo mejor sí puedes generar ese sesgo de que, esto es inmediatamente idéntico. El dinero se transfigura en cosas inmediatamente, ¿no? En cosas producidas y en empresas, pues, productivas. Entonces, todo lo demás es como... Eso también hace evidente la distancia social que hay entre... O sea, que no tienen mundo, pues, o sea, los capitalistas que defienden estas cosas, porque no creo que todos, pues, pero los capitalistas que defienden estas cosas, sobre todo creo que son los financieros, pues, ¿no? Están desapegadísimos del proceso productivo. Yo no creo que un capitalista industrial pueda sentir, no digamos afinidad, pero sentir cierta verdad en esto que está diciendo Ayn Rand. O sea, evidentemente sabe que no es así. Heart, he thinks he has in fact built a railroad. That's funny. People sue him for the unsafe working conditions, and he's like obstinate, like, how dare you? I built a railroad. If you don't stop suing me, I'm gonna move to a little secret valley and I'll build my own railroad.
railroads. And you'll never have a railroad from me again because I build railroads. What will you do without me? It's an objectively, get it? Objectively, because Ayn Rand's philosophy is called objectivism. It's objectively hilarious to suggest that that person exists. Like, that person has never built anything. They've never used their hands, and they're just gonna go to a valley and build their own railroad. They don't know how to build a railroad. All they've done is be wealthy. They don't build anything. The oligarch did nothing. The idea that a bunch of these wealthy people just go to a valley and they're like, see, what will they do without us? Is funny. This is a very funny book. That scene that, like, admittedly, it drags. He's giving his 80... Es como esa escena en Iron Man, creo que 2 o algo así, donde Iron Man no solamente a través de su computadora diseña un nuevo elemento químico para darse de energía en la cosa que tiene en el pecho, sino que literalmente construye con sus propias manos y en su garaje un acelerador de partículas para crear, para sintetizar el elemento en su propio garaje y ponerlo en su pecho, ¿no? Es como, ese es el sueño de estas personas, que dadas en el momento de necesidad, Elon Musk pueda sintetizar su propio elemento químico porque puede crear un acelerador de partículas en su casa. Y que además es en el análogo de la novela de Atlas Shrugged, de la rebelión de Atlas, lo que hace John Galt, o lo que hace el personaje John Galt, porque creo que la historia es que John Galt es como un personaje medio enigmático y al final resulta ser como el capitalista del que habla la historia. Lo que lo hace el gran capitalista no es solo que tenga una empresa de ferrocarriles, sino que él ha desarrollado su propia aleación de hierro. Sí, un metal, muy metal especial, cierto. Entonces, además, es un rentista tecnológico, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es no solamente que es gran, ¿cómo se dice?, empresario, sino que también es un genio de la química y la metalurgia y puede hacerlo todo. Es capaz de realizar, de con sus manos mover la totalidad de la, de la realidad para hacerla productiva por su egoísmo. Claro. Y su genio. Speech on his philosophy, I just imagined it like the Truman Show movie. Like, this dum-dum is giving this speech about how, like, he's super good and if you're not nice, he's gonna take away all the railroads. Se refiere, creo que a una parte de la novela donde Galt da un discurso sobre el objetivismo como en público. Entonces ya está analogando con una escena de show de Truman donde está esa persona hablando y todos los demás trabajando y escuchándose casi como diciendo, ¿ya escuchaste a este idiota? And like a barber is like sweeping up hair, just doing work, just doing the labor, because the people who produce things are actually the workers and not the oligarchs. So like they're just casually looking at the radio like, what? Or like a waitress is pouring coffee and the customers think, are you hearing this? And then they just go back to their lives, doing their jobs, producing things, because like we don't need those people. So it's very funny that they would be like, fine, I want to play with you guys anyway. It's a hilarious idea. This book is so funny. It's funny. I thought it was satire. I don't think Elon Musk thinks he knows how to build rockets, but I do think he realizes that it's very valuable that you think that. Yeah. The odds of me coming into the rocket business, not knowing anything about rockets, not having ever built anything. I have gotten, at least Elon Musk literally builds rockets in the comments of videos, and just, he simply does not. I saw this Reddit thread, and it's just like, do you think Steve Jobs built an iPhone? Like, he physically took the components and assembled them with his own hands? Do you think that? This is the reason I wanted to make this video. I just think we as a society should agree to stop falling for this. Like, there are no lone geniuses. Science and technology and, you know, building things like iPhones and rockets are collaborative things that require the expertise of hundreds of people. Steve Jobs cannot go back in time and build an iPhone. What are you talking about? Just because he says, like, I thought about doing physics one time, you think he's a genius? We have to stop falling for this. And related to Atlas Shrugged, in the past decade or so, there's been a whole lot of billionaires referencing building
their own private societies. Like, Elon Musk is gonna colonize Mars. Jeff Bezos wants 1 billion people in space. That Peter Thiel guy is talking about libertarian colonies on the ocean. It's just this book. Like, the people are like, hey, could you stop being little evil dragons that hoard wealth and maybe, like, pay taxes? And they're like, fine, I don't want to play anyway. I'm going to Mars. Except, Hablando unlike the book. de héroes randianos y el mar. Hace varios años, como para el Héroes 2006, randianos y el mar. Ok. como para el 2006 salió un videojuego que se llama BioShock. Es de los pocos videojuegos que puedo decir, pues conozco bien. Les digo, no soy un videojugador como Elon Musk, que sí es gran videojugador al parecer, pero he jugado. Nadie como Elon Musk. Nadie como Elon Musk, sinceramente. Pero BioShock es una historia muy, muy buena que plantea la pregunta: ¿qué pasaría si realmente un héroe randiano se emancipara de la sociedad para crear su propia sociedad debajo del mar, en el fondo del océano, donde todos fueran guiados por el egoísmo racional y el profit motive, ¿no? El impulso del beneficio, eliminando toda forma de ética y toda forma de asociación obrera para que sea la voluntad del genio creativo capitalista la que guía a la sociedad. ¿De eso es el videojuego? De eso es el videojuego. Ok. Está muy complejo. Y lo que sucede es que tú como personaje llegas a este mundo una vez que ya todo se fue al diablo, y lo que te toca es explorar las ruinas de esta sociedad randiana y reconstruir la historia de cómo fue destruyéndose a sí misma desde el interior, ¿no? Es un excelentísimo videojuego, buenísimo, pero esta asociación entre escapar al mar o escapar a las estrellas y los héroes randianos es algo que no solamente se queda en la ficción o en los sueños de estas personas como Jeff Bezos, sino que ya han habido intentos de libertarianos randianos que han fundado sus propios microestados comprando plataformas petroleras para crear sus sociedades. Ninguna de ellas ha funcionado, al parecer hasta ahora, pero una de esas les falta el genio de Jeff Bezos. Tal vez si Jeff Bezos lo intenta, ahí sí va a funcionar. Tal vez no han querido estudiar física. Tal vez si hubieran pensado que habrían podido estudiar física, tal vez eso habría hecho que funcionaran sus sociedades. Porque no es necesario estudiar física como tal, pues, ¿no? Claro, no, con que lo quieran. Sí, son las nuevas Robinsonadas. Prueba de que no hemos avanzado demasiado. Bueno, faltan 2 minutos para que acabe el video, entonces vamos a acabar. I think the real oligarchs realize they can't do it alone. I think they realize that in order to have their perfect little libertarian utopia society, they will in fact have to enslave people. Should I have said that more gracefully? I think the billionaires realize that in order to have this libertarian society they want, they do in fact have to trap people and force them to do the labor. You know, like in space where you can't escape, or on Mars where you can't escape, or surrounded by the ocean, you know, where you can't escape. Bill Gates owns nearly 300,000 acres in America. And if you look at the map, I've seen the climate change maps too, Bill Gates. I used to say that whoever ends up going to Mars with Elon Musk deserves it. But now I realize that that's not funny, because people are actually buying the hype. People actually think billionaires are geniuses, and they are billionaires because they are smart. And if you are nice to them, maybe you'll be a billionaire too. But the thing is, billionaires make money through exploiting the workforce. Do you think they're going to fulfill their promises to you? They're going to make you a mayor on Mars? Hacerte alcalde de Marte. En fin, este último punto es muy interesante porque que es el punto que quiero subrayar, que hay ciertamente el modo de producción capitalista fomenta una codependencia entre el capital y el trabajo. Y aunque el proletariado, los estados, etcétera, las naciones dependen en cierta medida de la inversión de capitales privados,
a largo plazo y en la perspectiva de una sociedad socialista, etcétera, el capital, de hecho, de todo punto, la sociedad puede a la postre sobrevivir sin capitalistas, sin clase capitalista, ¿no? Pero el capitalismo no puede a la postre sobrevivir sin fuerza de trabajo asalariada. O sea, la dependencia, quiero decir, es más fuerte del lado del capitalismo de lo que es del lado de la sociedad proletaria, ¿no? Eso es un punto importante porque no sé si te acuerdas de ese video donde estaba ¿cómo se llama este nerd? ¿Cómo se llama que es como Jordan Peterson, pero más joven? ¿Cómo se llama? Ben Shapiro. Shapiro. Sí. Estaba Shapiro diciendo que los que la tienen perdida son los proletarios porque ellos no pueden hacer nada si el capitalista no genera trabajo, ¿no? Entonces creo que el que tiene la vara es el capitalista, pues, ¿no? Y es bueno, ok, ¿no? En términos relativos, a corto plazo, mediano quizá, sí, pero a gran escala, pues, los capitalistas no pueden hacer nada sin la fuerza de trabajo. Quien a largo plazo tiene la fuerza de movilización en contra de la clase capitalista y que puede, de hecho, prescindir de la clase capitalista es la clase proletaria. Ese es todo el mensaje del posible socialismo. En cambio, la clase capitalista no puede hacer nada sin explotación de la fuerza de trabajo. Y eso es un poco lo que quiere enfatizar aquí Angela, ¿no? Que si estas utopías, estas nuevas robinsonadas, estas chaquetas mentales, pues, ¿no? Tuvieran efecto lugar, no sobrevivirían por la peculiar ingenio e inteligencia de los capitalistas que se llevaron su dinero, ¿no? Sería una buena situación como la de Thomas Peale, que ya habíamos mencionado con Varoufakis, ¿no? Del capitalista que se lleva su fábrica y sus trabajadores a Australia y de repente se le van los trabajadores, se queda sin capital, porque en Australia no hay relaciones capitalistas, ¿no? Sería una cosa así, pues, ¿no? Entonces se van a Marte, etcétera, y resulta que ahí, si no llevan asalariados, si no llevan fuerza de trabajo que explotar, pues no les va a resultar, no van a seguir siendo millonarios. Porque por otro lado tenemos innumerables casos del otro lado de la relación, ¿no? Cualquiera que haya visto una huelga sabe que al detener la producción, cuando la mano de obra, cuando la fuerza de trabajo decide no accionar los medios de producción, no importa la riqueza del capitalista, no importa cuánto dinero tenga en el banco, no importa cuánto dinero tenga ya puesto en los medios de producción, no va a haber producción de esa riqueza que necesita para sobrevivir como clase. Y al mismo tiempo, pues tenemos el ejemplo perfecto a gran escala, a escala mundial del COVID-19, ¿no? Las medidas de aislamiento social ¿quiénes fueron los principales críticos de estas medidas? Los capitalistas que necesitaban que la gente regresara a las fábricas, a las oficinas y demás centros de trabajo para seguir enriqueciendo sus bolsillos, explotando su fuerza de trabajo. Así de fácil. Nosotros en ellos lo podemos hacer todo. ¿Quién hace las cosas en una fábrica? Los trabajadores. En el día que el supervisor no esté ahí, pues lo van a seguir haciendo como siempre lo han hecho porque saben exactamente qué tienen que hacer y cómo hacerlo. Y el día que el trabajador no se encuentra ahí, las fábricas simplemente se van a quedar ahí incurriendo en gastos supernumerarios. Sí, y también eso aplica no solo para el trabajo manual, bueno, para regresar a esos términos, sino también para el trabajo intelectual. O sea, hay muchos proletarios intelectuales en la ciencia, pues, ¿no? Y toda esta gentuza de los Elon Musk y eso, si lo que hacen es apropiarse del trabajo intelectual, del General Intellect, si se quiere decir, del proletariado del General Intellect, se lo apropian, no lo absorben, no lo asimilan, no lo hacen suyo, sino solamente lo utilizan como marketing para vender la idea de que son ellos los creativos, ¿no? Entonces, esa es un poco la lección de este video, ¿no? Este excelente video de Angela, es esta presentación, ¿no? Que hacen de sí mismos, es publicidad, pues, es publicidad y hay que entenderla así. Es publicidad por muchas razones que pueden pasar por atraer inversiones, por no presentarse como los malos del cuento, por lo que quieran, pero es publicidad. Que las fuerzas creativas y materiales de la sociedad no dependen del capital de ellos, porque el capital no es idéntico a la fuerza productiva de la sociedad. La sociedad depende relativamente de ese capital, pero la respuesta no es
suplicarle a los capitalistas, sino expropiar el plustrabajo que ellos en primer lugar expolian del proletariado. Plustrabajo material, manual e intelectual, pues, en todo ese registro, pues, ¿no? Porque también expropian creatividad, pues, ¿no? Y la última lección es que ellos dependen en muchísimo mayor grado de la explotación de la fuerza de trabajo. Y que todo esto es como una especie de... Yo creo que, y también esto aplica para la inteligencia artificial y para todas estas fantasías de la rebelión de las máquinas y no sé qué, creo que esto es un poco de terrorismo ideológico que también ellos están promoviendo, ¿no? Esto de que se van a ir a Marte y de que la inteligencia artificial en la que están trabajando nos va a sustituir a todos, etcétera. Un poco la idea es que nosotros nos vamos a ir si ustedes siguen insistiendo y podemos sobrevivir con inteligencia artificial y con nuestro intelecto y nosotros vamos a seguir siendo ricos y a ver, un poco es esta distopía randiana, ¿no? Utilizada como chantaje contra el proletariado, ¿no? Y bueno, yo con eso termino diciendo nada más que este libro de Ayn Rand es un libro antimarxista porque ella es rusa, ¿no? Emigró de Rusia a Estados Unidos, bueno, de la Unión Soviética, pues, a Estados Unidos y quejándose, pues, ¿no? de la implementación del marxismo y entonces su ideología es abiertamente antimarxista, no solamente antisocialista o antiestatalista, sino abiertamente antimarxista, ¿no? Entonces también en el fondo lo que hay en toda esta discusión es una forma de contrarrestar el efecto ideológico que pueda tener el marxismo en la conciencia de clase. Bueno, en fin. Pues sí, a final de cuentas, toda la intención del discurso randiano, toda la intención de los 4 de la modernidad es la protección del capitalismo, ¿no? Sí. Y específicamente dentro del discurso randiano, como dices, el anticomunismo, el antimarxismo es explícito. No se requiere rascarle mucho a lo que dice Rand para entender que su interlocutor principal es el marxismo, que en su época existía como un proyecto estatal enarbolado por una serie de países que era la Unión Soviética, y que ella misma había emigrado de ellos y que había construido su presencia, su figura, su producción teórica y literaria en Estados Unidos, teniéndolas como objetivo, pero que en la actualidad, no porque la Unión Soviética no exista, deja de ser este tipo de discursos un discurso antimarxista. Este tipo de discursos en la figura de Elon Musk, en la figura de Jeff Bezos, en la figura de Mark Zuckerberg, en la figura de todas estas personas, todos estos multimillonarios públicos que enarbolan este discurso de los grandes héroes de la heroicidad capitalista, son ellos también, en su intención principal está la de disminuir la influencia que podría tener el discurso marxista en la sociedad y entre los trabajadores. Eso es específicamente lo que buscan. Además de todo lo que buscan positivamente, como atraer inversión, posicionarse en un mercado, crear un marketing para sus diversas empresas frente a legisladores que puedan modificar la política pública a su favor, ofreciéndoles diferentes incentivos fiscales o lo que sea. La intención negativa detrás de todo esto es la merma de la capacidad de influencia que puede tener un discurso marxista dentro de la sociedad y entre los proletarios en particular. Eso es específicamente lo que están buscando todos ellos. Eso es lo que estaba buscando Ayn Rand y eso es en contra de lo que nosotros nos postulamos haciendo este tipo de esfuerzos, por pequeños que puedan ser, ¿no? Muy bien. Entonces, yo creo que ahí lo dejamos. Muy bien. Bueno, vámonos porque la vez pasada yo ya estaba inventando palabras al final. Somos, y bueno, vean tenemos ese derecho. Vean el video de... Si Varoufakis puede, yo también. Vean el video de Angela Collier, vean su canal, es muy bueno. En este video en particular ella se puso un poco marxista. Bueno, no marxista literalmente, pero ya saben, la conciencia de clase en sí no depende de la intervención de la teoría marxista, ¿no? En fin, nos vemos la próxima y bueno, pásenla bien. Suscríbanse, compartan, dejen comentarios. Denle Nos like. vemos. Bye.